Sí, son las 9:33. Vamos a tener ahora una súper interesante conversación sobre salud, porque se han ido complejizando y volviendo muy interesantes las miradas respecto a cómo enfrentar desde el punto de vista de las políticas públicas los temas de salud en el mundo, por cierto, también en Chile. No se trata solamente de enfrentar los síntomas de los cuerpos de los individuos enfermos, sino de mirar los contextos, los condicionantes y que también hay enfermedades, permítame decirlo de manera muy coloquial, ¿ah? De que no se curan con un medicamento, sino que al tener orígenes complejos y contextuales van evolucionando a lo largo del tiempo. De esto, más o menos, es el ámbito en el cual se desarrolla la investigación sobre las enfermedades crónicas, enfermedades que se prolongan a lo largo del tiempo, que tienen una acumulación gradual, que no provienen necesariamente de un virus o de una conmoción puntual, sino a veces de la mala alimentación, de la inactividad física, del consumo de sustancias indeseables para el cuerpo. Y bueno, todos estos temas que les cuento han sido investigados por el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, que es una instancia que pertenece y es financiada por la Universidad de Chile y por la Pontificia Universidad Católica y cuyo director, el profesor de nuestra universidad, Sergio Lavandero, se encuentra esta mañana con nosotros y con ustedes. Profesor, doctor, muy buenos días, gracias por poder conversar sobre este tema. Bueno, muy buenos días, Manuel, y a todos los auditores de Radio Análisis. Sí, Patricio, Manuel es el Ah, encargado de Patricio, de veras, sacarnos sí, al aire. Patricio. Patricio, disculpa. Sí. Bueno, profesor, partir preguntándole, porque claro, hay una cosa que uno la podría mirar de manera institucional, que es esta súper buena noticia que se ha recibido de que va a haber un apoyo por 2 años más para el trabajo que hace el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, pero si usted le pudiera contar a quienes nos están escuchando, ¿por qué es importante que centros como este, que este centro existan, ¿no? Al final, ¿de qué manera el trabajo que ustedes hacen ayuda a mejorar la vida cotidiana de las personas, la salud de las personas? Bueno, porque primero, como tú bien lo mencionaste, este es un problema relevante, no solamente para nuestro país, para todo el mundo, porque estas, lo que llamamos las enfermedades crónicas no transmisibles, como son la enfermedad cardiovascular, el cáncer, la diabetes, la obesidad y enfermedades respiratorias crónicas, representan cerca del 80% de la mortalidad en todos los países del mundo. Y como en tu preámbulo mencionaste, estas enfermedades hasta la fecha son incurables, son de lenta progresión y por lo tanto hay un tremendo desafío científico de descubrir las causas que resultan de una combinación de factores genéticos y factores ambientales. Y dada la preponderancia de lo ambiental, hay algunos investigadores extranjeros que han propuesto cambiarle nombre a esta enfermedad, es decir, que son enfermedades transmisibles, pero culturalmente. Y Ajá. esto significa, ¿por qué culturalmente? Porque hay algunos factores que dependen de nosotros, si fumamos, cuánto comemos, cuánto Pero, dormimos pero y cuánto... dependen también, profesor, fundamentalmente de nuestro entorno. Es decir, supongo que las personas tienden a imitar aquello que aprendieron cuando niños, o aquello que se hace en sus casas, o aquello que se hace en el barrio. Exactamente, Patricio, tú tienes eso. Lo mejor ejemplo es lo que ocurre dentro de una familia. Por ejemplo, si tú comes cada uno separado, normalmente cuando uno se sienta a la mesa en una familia, hay control alimenticio. Si tú empiezas a comer mucho, alguien te va a decir, hoy estoy comiendo mucho, pero si estás encerrado viendo televisión o algo, probablemente comes más. Entonces, por eso es complejo y esto también hay que entenderlo que ya no es solamente un problema médico. Acá hoy día se requiere una investigación multidisciplinaria en donde incluso hay disciplinas que tradicionalmente uno dice, bueno, que tiene que la obesidad es un problema médico, pero hoy día no es solo médico, sino que también tú requieres el auxilio o la contribución de la humanidad, de las ciencias sociales, y por eso la complejidad de todos estos problemas obligan a tener una mirada multi y transdisciplinaria, que es lo que el acento que nuestro centro ha tenido desde un
un comienzo porque tenemos esta misión. Primero, hacer lo que llamamos investigación de frontera en colaboración con redes nacionales e internacionales, formar la generación de relevo, tanto científico, pero también profesionales que se forman en las universidades, pero con esta mirada también de comprensión multidisciplinaria. Y lo que estamos haciendo también educar y transmitir a la comunidad. Y probablemente creo que los centros FONDAP que nosotros somos, tienen una responsabilidad a diferencia de otros centros de excelencia que tenemos que colaborar en la política pública y de ese motivo también siempre digo, nuestro centro hace difusión, formamos gente, eh, participamos en la política pública y además publicamos y hacemos investigación de alto nivel. Sí, profesor, cada vez que yo he conversado con usted, usted hace fuerte énfasis en la importancia del diálogo disciplinar, de la transdisciplina. Ahora lo decía así directamente, ¿no? Que estaba en el corazón de la concepción del centro. Pero como usted mencionaba también que el rol no es solamente investigar, sino ayudar a las políticas públicas, acto seguido uno se debería preguntar, ya que estos problemas no se resuelven en lo que históricamente hemos entendido como los límites del trabajo en salud, ¿no? ¿Cómo anda la adecuación de las instituciones y de las políticas públicas para poder encarnar un desafío que desde el punto de vista investigativo es transdisciplinario? O sea, para decirlo más directamente, el correlato en el Estado, en las instituciones públicas, del espíritu de la transdisciplinariedad, ¿no? Para efectos de las enfermedades Sí, crónicas, ¿cómo andamos en eso? sí, mira, yo creo, bueno, primero que nada, este es un concepto relativamente más nuevo y que obviamente estamos atrasados, pero los tiempos, todos los problemas que podemos conversar complejos, cambio climático, como son las enfermedades crónicas, el envejecimiento, requieren esta aproximación multidisciplinaria y eso probablemente creo que tiene que nacer muy tempranamente cuando nos forman. De hecho, nosotros tenemos un par Explora, que es el de la región metropolitana norte, y cada vez que converso con los profesores, creo que la transdisciplinaridad debería partir en el colegio. Tal vez en los primeros años de formación, por lo tanto, es como algo cultural, no es que lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. Y claro, en la universidad en algunos focos hay, pero hay que reconocer que en otros no es algo reconocido y probablemente es una capacidad que tenemos que desarrollar la Universidad de Chile de transversalizar el hecho de aprender a trabajar junto a distintas disciplinas, porque la prueba está que estos problemas complejos no tienen solución si es que los enfrentamos de la misma manera. Sí. Así que bueno, en resumen, creo que es como el vaso, lo puedo ver medio lleno, medio vacío, medio lleno porque obviamente hay algunos centros como nuestros y otros que lo practican, pero medio vacío porque todavía tanto el Estado y nuestra propia universidad no lo hace en forma completa. Ujú. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el profesor Sergio Lavandero, director del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas. Profesor, hay una idea que circula en toda generación, ¿ah? Que es que los jóvenes viven el día, que no piensan en el futuro. Pero bueno, ya que estamos hablando de este tema, de repente si una persona tiene hábitos que lo pueden perjudicar hasta transformarse en una enfermedad crónica, puede ser que esos hábitos no se le manifiesten de esa manera a los 20, a los 30, pero sí a los 50 y a los 60, ¿no? Em, ¿Podemos hacer algo más para que las personas tengan conciencia de que a diferencia de lo que ocurre con un resfrío, vamos a decirlo así, doctor, de que si yo hago ciertas cosas puedo tener consecuencias directas, pero cuando hablamos de enfermedades crónicas las consecuencias no llegan al tiro, de tener una mayor conciencia para efectos de ir promoviendo a nivel individual, quiero decir, una mayor conciencia de la necesidad de cambiar ciertos hábitos? ¿Cómo ve ese ámbito? Bueno, yo creo que hay cosas que son de responsabilidad individual, pero también eso es lo que hace la política pública, que Ujú. ya no se preocupa de un individuo, sino que lo ve en su conjunto y podemos darnos cuenta de varias cosas. Por ejemplo, el fumar.
es algo individual, pero hoy día como política pública tú no puedes fumar en espacios que son comunes, porque obviamente hay evidencia, pero fundamental, que el fumar se vincula al desarrollo de cáncer, enfermedad cardiovascular. Y también la pregunta de cuándo parten creo que es algo muy relevante. Hoy día incluso pensamos que muchas de estas enfermedades parten en el vientre materno. Ujú, Por lo tanto, de ahí viene también la necesidad de educar a nuestra población, de que una mujer durante el embarazo no aumente de peso, que ojalá no tenga hipertensión, se modere el consumo de sal. Por lo tanto, es algo que tenemos que, por un lado, también educar tempranamente. Creo que muchos de estos hábitos, como son culturales, tienen que partir primero en la casa. Segundo, tenemos que tomar conciencia, y también tenemos los científicos una responsabilidad. Yo creo que tenemos que salir de las cuatro paredes y ir, estar en terreno con la gente, escuchar sus necesidades, pero también ayudar a resolverlas. Te fijas, creo que esta forma o antigua, creo que hoy día en los límites de la universidad ya no hay paredes. Nosotros ujú. tenemos que estar en contacto directo con todas nuestras comunidades y actuar, ¿te fijas? Y tenemos que ser agentes de cambio, no solamente nosotros, sino que también, por ejemplo, nuestros estudiantes. En el centro nos preocupamos que dentro de la formación, aparte disciplinar, los estudiantes también tomen conciencia y se conviertan en agentes de cambio, ayudando, por ejemplo, participando en actividades en los colegios u en otras que eduquen a la población. Y esto es una actividad también, Patricio, que de difusión todos los días. No es que exista el día que nos vamos a preocupar de la enfermedad crónica. Tiene que ser algo que esté presente todos los días para que efectivamente tomemos conciencia de lo que significa. Porque antes un diabético tipo 2 lo observábamos normalmente cuando yo hacía clases de fisiopatología, o hago todavía, le daba a mis estudiantes como ejemplo: mira, esta es una enfermedad que aparece normalmente en la edad media, cerca de los 35, 30, 40 años, pero hoy en día tenemos adolescentes de 15 años que son diabéticos, tipo 2. Por lo tanto, los tiempos se acortan y si tú no te cuidas, las consecuencias de la diabetes son bastante nefastas. Sí, pues bueno, si tuviéramos que fijarnos algunos objetivos de política pública prioritarios para los próximos años, profesor, pongámonos en el caso hipotético, que obviamente no va a ocurrir, pero de que usted, en función del trabajo investigativo que ha liderado, tuviera el poder de decir dónde deberíamos concentrarnos de manera prioritaria para el tiempo que viene. ¿Cuáles serían algunas políticas públicas que para usted serían indispensables de priorizar? Bueno, la primera política pública que creo que sistemáticamente se ha fallado en Chile es invertir en ciencia, investigación, innovación, porque lamentablemente los esfuerzos son muy modestos. Hoy día nosotros exhibimos, la Universidad de Chile tiene investigación de excelencia, pero si nosotros no nos colocamos las pilas, cada vez esa distancia con los países desarrollados va a ser más grande. Por lo tanto, si queremos estar en la vanguardia, necesitamos hacer investigación, y eso es política pública, y en eso han fallado sistemáticamente gobiernos de todo signo político, promesas incumplidas, y seguimos en el 0,29% del PIB. Segundo, también tenemos que colaborar en el desarrollo, sobre todo tomar conciencia a nivel del Estado de la necesidad de este trabajo multidisciplinario que es complejo, y que también tanto las universidades como el Estado tenemos conciencia que se requiere de la colaboración. Y muchas veces también tener en cuenta que hay mensajes equivocados. Por ejemplo, a veces hemos escuchado que dice la gente: elige vivir sano. Ujú. Mucha gente no elige, te fijas, No, pues. porque su entorno no lo permite hacer. Por lo tanto, creo que no, tenemos desafíos. Para mí el desafío
de que los centros no solamente hagan investigación, publiquen, sino que realmente tomemos conciencia que todos tenemos una responsabilidad de participar en la política pública y esto también no solamente tiene que estar a nivel de los centros de excelencia, sino que también tenemos que crear conciencia en nuestros estudiantes. Creo que los estudiantes de la Universidad de Chile tienen que tener este sello de responsabilidad social. Sí, bueno, me quitó la última pregunta, o sea, adelantó a la última pregunta, ¿no? Curricularmente, en la organización del trabajo académico, usted habla de los estudiantes, pero también pienso en el diálogo entre académicos, ¿no? Que es una gran pregunta para las universidades del presente y del futuro, ¿no? ¿Cómo ve ese ámbito? Bueno, primero, parece que te leo oralmente, Patricia. Ya. Bueno, pero lo segundo, yo creo que también ahí me preocupa que nosotros no pensemos en el futuro. Yo creo que en Chile cada día pensamos, la contingencia nos come las preocupaciones y creo que como universidad y como país necesitamos tener como un observatorio del futuro, en donde este observatorio se fije cuáles son las tendencias, qué es lo que tenemos que anticiparnos en el tiempo, en investigación, en formación de personas, porque hoy día estamos frente a un mundo muy dinámico, de cambios permanentes. ¿Ah? Hoy día tenemos enormes desafíos, por ejemplo, la inteligencia artificial, cómo la aprovechamos en la parte educativa, en la parte de investigación, pero simultáneamente no es solamente entrega de conocimiento. Yo creo que también algo que echo de menos es la entrega de valores. Y eso Ujú. creo que es muy, muy importante, porque cada vez que converso con mis estudiantes me preguntan, bueno, ¿y la inteligencia artificial va a ser bueno o malo? Le digo yo, bueno, depende de tus valores, cómo lo utilices. Por lo tanto, la universidad no solamente entrega de conocimiento, sino que también formación de seres humanos que tengan valores y que sean capaces de enfrentar ese desafío. Así que creo que para mí visualizo que en eso como universidad, primero tenemos una responsabilidad primaria, ser una universidad pública, en Ujú. desarrollar este tipo de conceptos y valores. Bueno, estas son iniciativas que vale la pena que se difundan. Obviamente tienen un prestigio extendido en el ámbito académico, pero en este espacio que es esta radio de nuestra universidad, que es una suerte de puente, ¿no? Entre el trabajo disciplinar y la comunidad, nos parece importante poner este acento súper fuerte, la importancia de que tengamos una cultura más general en el tema de las enfermedades crónicas. Cada persona, cada institución pública puede hacer algo más por ir mejorando la situación de la salud. Es un problema complejo, integral, transdisciplinar, como decía el doctor Sergio Lavandero. Profesor, como siempre, le queremos agradecer por su gentileza con nuestro medio y por esta conversación. Bueno, y felicitaciones por las últimas buenas noticias para el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas. Bueno, Patricio, como siempre, un placer, así que encantado de haber estado esta mañana con los auditores de Radio Análisis y sobre todo nuestra universidad. Gracias, profesor, que esté muy bien. Eh, ahí, Gracias, est- Patricio. ahí está el profesor Sergio Lavandero contándonos y conversando sobre el